Y bueno, después de un par de días de ausencia en el que he tenido unos pequeños percances, se pudieron haber notado en este canal, sobre todo también en el otro, que bueno, solamente estaba dejando un video. Les voy a comentar algo rápidamente que ha estado pasando a día de hoy y por supuesto algo que hemos visto en las últimas horas que yo quiero conocer también su opinión. Y nada, sin muchísimo más cuento, lo que siempre les digo, arrancamos. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a ver unas cosas muy interesantes que me he encontrado por aquí en el transcurso de la mañana media tarde y que me han llamado mucho la atención que quiero comentar con ustedes. Quiero arrancar hablando rápidamente, muy rápidamente, muy por encima de que se ha conocido a través de las últimas horas, además del contratazo que le han firmado a Neymar bajo las condiciones que prácticamente a él se le han venido en gana, así de sencillo, no tengo por qué ocultarlo, porque prácticamente es lo que está exigiendo Neymar y bueno, me parece perfecto. Creo que es un futbolista que sabemos más o menos lo excéntrico que es y no voy a caer en eso porque cada quien quiere y puede tener lo que se le venga en gana porque para eso él se ha hecho ese nombre en el mundo del fútbol. Pero me llama mucho la atención que en las últimas horas hemos sabido que el Neymar sufre una lesión, creo que tiene dos lesiones en el bíceps femoral de no sé qué, una lesión que en fin le va a tener apartado durante durante un mes completico en el que no va a poder debutar con su nuevo equipo en Arabia. Es realmente importante y solamente lo quise comentar porque ahora sí me entienden los que me escuchaban a mí decir hace unas semanas que quería que Neymar llegara al Barça, es que era lo mejor que nos podía pasar como madridistas, porque primero le iban a quitar la posibilidad, el Barça tiene la posibilidad, a lo mejor no me extraña nada, de que fichen a un delantero y si fichaban a Neymar seguramente esa posibilidad se cerraba y creo que iba a ser un drama el tema Neymar, por algo Xavi no lo quería y yo estaba muy a favor de este movimiento, pero bueno, las cosas pasan como tienen que pasar a veces y toca aceptar la triste realidad. No estoy alegre porque se lesiona Neymar, solamente quería que viniera al Barça porque creo que iba a ser dramático y era lo que más me gusta a nivel deportivo que le pase al Barça. Otra de las cosas que quiero comentar es que bueno, el club sigue preparando, el equipo en este caso, el siguiente partido haciendo sus entrenamientos de rutina habitual, como es normal en este tipo de preparaciones que maneja el equipo. Y me llama mucho la atención que en las últimas horas se ha estado informando a través de algunos medios de comunicación que el Real Madrid planea darle la titularidad a Kepa Arrizabalaga en el próximo partido y que pues básicamente son los planes de Ancelotti. Ustedes saben que cuando estas informaciones así se filtran, lo normal es que suele ser verdad. Todo parece indicar que este hombre va a ser el titular contra el Celta de Vigo, que ha impresionado mucho su nivel, tanto físico como técnico en los entrenamientos y que está a un nivel óptimo, que creen que es un portero de primera división y además de muchísimas garantías. Para mí esto seguramente que Kepa le termine quitando la titularidad a Lunin va a ser un golpe difícil para el ucraniano, pero pese a la buena actuación del pasado fin de semana, a mí es un portero que me sigue generando muchas dudas. No sé qué tantas dudas le generan a ustedes, pero a mí particularmente es un portero que me genera muchas dudas, así que no me extraña que Kepa sí que se quede con la titularidad. Ojo, porque también Kepa tiene un historial de cagadas importantes, aunque en esta información también se conoce que parece que se le ve un poco más maduro el portero vasco y realmente es un tema bastante importante y creo que vamos a tener que tenerlo en cuenta. Ya veremos cómo acaba la cosa, pero repito, el Madrid tiene ahí dos porteros que tal vez no son gama media seguramente, o seguramente Kepa es gama media o gama media alta y Lunin es gama media, pero tendrá que ver cómo acopla eso, porque repito, tanto Kepa como Lunin a mí son porteros que me ofrecen ciertas dudas. Tengo que ver a Kepa porque creí que era un portero bastante importante, pero no sé si fue la caída que la tuvo mal en el Chelsea o no sé qué, pero tuvo unos marrones bastante importantes y que para mí es algo a tener en cuenta. Y bueno, vamos a comentar y a cerrar este video con algunas cosas que han estado saliendo, como uno de Kylian Mbappé, que quién nos iba a decir que pese a lo que nos habían dicho hace mucho tiempo que esto no iba a pasar del mes pasado, vamos a terminar en la última semana de agosto y es realmente interesante. Quiero comenzar hablando de lo que ha comentado Andrés Honrubia en el canal de el amigo Rodri Fáez, porque él ha comentado básicamente que este equipo ha fichado a Asensio, a Kangin Lee, está interesado, también trajo a Dembélé, a Gonzalo Ramos, está interesado en Colomwani y uno que se llama Barcola.
Este hombre afirma que le parecería muy raro que el PSG, firmando todos estos delanteros, que le faltan únicamente dos de los que nombré, se mantuvieran con todos estos futbolistas, porque son prácticamente 4 o 5 futbolistas para 3 posiciones en ataque, que Kolo Muani es un perfil bastante parecido al de Kylian Mbappé, y que bueno, es una de las posibilidades que maneja el Real Madrid. Otra de las cosas que hemos estado viendo también en las últimas horas y que voy a tratar, hay demasiadas informaciones y estoy hostigado también. Voy a tratar de hacerme eco de las informaciones de los periodistas más serios que he estado encontrando en toda esta nube de informaciones que ha estado cayendo. Es el periodista de The Athletic que se llama Mario Cortegano, que ustedes deben conocer de sobra, que también estuvo en el diario Marca, colaborador de Iñaki Angulo, que afirma lo siguiente: el Real Madrid no va a hacer ninguna oferta por Mbappé y el club parisino lo ha catalogado como intransferible. Además, informa que en Francia consideran que los blancos no van a realizar ninguna oferta por no quedar en evidencia como en otros veranos. Es un tema que yo he estado siempre apoyando, que el Real Madrid maneje esta situación de la mejor manera posible, porque tengo entendido que el Paris Saint-Germain está esperando algo, pero me parece que la postura del Real Madrid es clara y es importante. Esto es lo que hay. Si quieres, tráeme una oferta de ya sea Faisal Amari o el mismo Paris Saint-Germain que se la haga llegar al Real Madrid y nos sentamos a negociar, a cuadrar precios, pero el Madrid no se va a ir a exponer como pasó en el año 2021 y creo que eso es un punto importante porque ahora parece que estamos en una posición de orgullo y me parece muy bien la postura que tiene el Real Madrid. Claro que me preocupa el tema de que no vaya a haber un delantero, pero creo que es la postura correcta después de lo que hemos visto. A ver, otra de los periodistas que creo que también son bastante serios y con esto cerramos la información. Se llama Lawrence Julian o Julius Lawrence, que es un periodista también bastante reconocido e importante, y dice: o hay oferta astronómica del Real Madrid al PSG, o es imposible que Mbappé llegue este verano al Real Madrid. Ok, se está planteando entre 230 y 250 millones y es una operación que más o menos esas cifras son las que nos cuadran perfectamente. Para mí me parece que son unas cifras normales de hablando de la clase de jugador a nivel mediático y a nivel deportivo del que estamos hablando. Pero, repito, uniéndolo un poco con lo anterior, el Madrid no debería hacer ningún tipo de movimiento, porque a lo mejor lo que está esperando el PSG es que el Real Madrid vuelva a algún movimiento para volver a querer dejarlo en ridículo como hemos visto en otras oportunidades. Así que yo lo tengo muy, muy claro. El Real Madrid no debe hacer ningún tipo de movimiento a menos que el Paris Saint-Germain dé ese primer paso, ya sea a través de Faisal Amari, a través de algún emisario que lleve el mensaje al Santiago Bernabéu, a las oficinas del Santiago Bernabéu y diga: mira, esto es lo que estamos dispuestos a recibir por Kylian Mbappé. No negociamos o sentémonos a negociar a partir de este precio. No lo sé. Pero es bastante importante. Y bueno, yo creo que, o sea, pase lo que pase, esta va a ser una semana decisiva. Sabremos qué va a pasar con Kylian Mbappé. Creo que a principios de la otra semana, pero la última semana de agosto prácticamente. Y me parece muy llamativo, de verdad, cómo está este tema de complicado a día de hoy. Creo que es muy, muy en la línea de lo que ha pasado durante todos estos 6 años que llevamos en este largo culebrón. Una de las cosas que me alegra es no tener ahorita monetizado este canal, porque puedo hablar tranquilamente sin que la gente piense que lo estoy haciendo para atraer más público, más suscripciones. Lo estoy haciendo porque creo que es realmente un tema bastante importante. Bueno, después de todo este chorro de informaciones, ¿ustedes qué creen que va a acabar pasando? Yo sigo creyendo que hay una posibilidad bastante alta de que termine llegando. Lo vengo comentando hace como 5 meses, incluso en los directos que ustedes me recordarán, saben que yo les decía: chicos, ojo porque puede haber una posibilidad y es muy seguro o es muy probable que pueda pasar. Así que lo único que nos toca es esperar y seguir informando desde aquí o transmitiendo la información. En este momento me toca es despedirme. Espero que hayan disfrutado de este video, que me dejen su opinión en los comentarios. Lo que siempre les digo, gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.